de saber que el Señor nos perdona y nos reconcilia con Él, podemos entonces empezar a prepararnos para el mensaje de esta tarde, de esta mañana. Les invito entonces también que vayamos a Romanos, en el capítulo número 9. Vamos a dar lectura del inicio de Romanos 9 hasta el 16. Es nuestra lectura divina. Hagámoslo de pie, hermanos, por favor. Vamos a hacerlo alternadamente. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desea yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la proclamación de la ley, el culto y las fiestas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonemos nuestra alabanza. Himno 170, quiero de Cristo más saber, de la séptima parte, Consagración y vida cristiana, del autor John R. Fickney y letra por Vicente Mendoza. Que
nuestro hermano. El mensaje de hoy se titula La soberanía de Dios en la salvación. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el libro de los Efesios, un pasaje muy conocido, capítulo 2 de Efesios, los primeros 10 versículos de este capítulo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, y vamos a leer alternadamente este pasaje. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, por sernos propicios, Señor, como lo hemos hecho también en la confesión, el que nos has cuidado, Señor, en el transcurso de la semana. Y no nos has dado, Señor, conforme a nuestras obras, sino has sido paciente para con nosotros, de manera, Señor, que también tienes para nosotros enseñanza, de manera que conozcamos más y mejor tu voluntad. Sea pues, Señor, con nosotros cumplido este propósito, de manera, Señor, que te agrades de este pueblo, no solo ahora en el escuchar, sino después también en el hacer. Pedimos, Padre, esta gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Bueno, algunos dirán que finalmente dejamos el capítulo 8 de Romanos atrás. No lo abordamos exhaustivamente, hay muchas cosas que este solo capítulo 8 tiene de una manera muy rica para enseñanza. Pero como la Escritura no se agota nunca, nos permitirá el Señor regresar en otro momento también para seguir estudiando este precioso capítulo. Pero ahora, avanzando al capítulo 9, que es un capítulo también sumamente interesante. Y sobre el tema que aborda, ha habido un gran debate a través de los siglos. Todos conocemos que hay dos posturas respecto a la salvación del hombre. Los términos técnicos que se usan para distinguir una postura u otra son arminianismo y el otro es calvinismo. Es la cuestión sobre la salvación. El hombre se salva a sí mismo, es decir, la decisión de salvación es del hombre y está solo en su potestad decidir si quiere ser salvo o no. O bien, esto le corresponde a Dios, que es el que salva. A lo largo de la historia siempre ha habido este debate, por lo menos tiene unos 2000 años en la mesa del debate.
Y no creo que lo solucionemos ahora, porque seguirán habiendo estas dos posturas. Pero, si nos preguntan, ¿por qué nosotros como reformados o calvinistas afirmamos la doctrina que se llama de la predestinación? Entonces daremos razón de eso. No es porque nos guste, no es por el solo hecho de que seamos estrictos, sino como en todos los principios que nuestros padres nos enseñaron a ser escriturales, nos enseñaron a ser obedientes a las Escrituras. Entonces, es lo que haremos. ¿Qué enseñan las Escrituras respecto de la salvación del pecador? Porque creo que este es un asunto también que es pertinente en nuestra generación. Porque vivimos en una generación en la cual hay problemas con la autoridad. El hombre hoy está más enfocado en sí mismo y en sus derechos. Y si usa el término soberanía, es para hablar respecto a él mismo. Es como también a nivel nacional escuchamos que somos un país soberano. Y usamos ese término para defender nuestro derecho. Decimos, nosotros somos los que vamos a decidir qué hacemos. Nadie va a venir a decirnos, nadie extranjero va a venir a decirnos qué es lo que vamos a hacer nosotros. Pero en términos individuales también establecemos la soberanía personal. Es decir, yo soy soberano de mi propia vida y nadie me va a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer. No se pronuncia mucho, pero esa es la idea detrás de muchos de los temas que están en el escenario social ahora, ¿no? Es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y eso me da derecho entonces de hacer y deshacer. Usamos el término soberanía entonces en ese sentido. Porque hablar de la soberanía de alguien más sobre nosotros no nos gusta mucho. El hombre ha estado buscando siempre y defendiendo su libertad. La libertad para hacer lo que desea hacer. La libertad para determinar su propia existencia. Así que por eso digo que es la doctrina de la soberanía de Dios pertinente en nuestro tiempo. Porque nuestros tiempos y nuestra generación tiene que conocer de que hay un Dios y que ese Dios es soberano sobre todas las cosas. Desde nuestros primeros padres ha existido este conflicto de si es Dios, de si es el hombre el que determina su destino. Dios, como dueño soberano de todas las obras de sus manos, reclama el derecho sobre lo que es suyo. Por el otro lado, el hombre, que es la criatura, también quiere independizarse para poner en primer lugar su voluntad antes que la voluntad de su Creador. Y este es el conflicto en el que nos encontramos, generación tras generación. El conflicto entre afirmar la soberanía de Dios, que son los derechos absolutos de Dios sobre la obra de sus manos, o la pretendida libertad humana. Y este conflicto que está en todos los ámbitos de nuestra vida, por supuesto que también aparece en el tema de la salvación. Y como he mencionado, hay dos posturas respecto a este tema. Por un lado, el arminianismo, que tampoco era nuevo, porque el arminianismo históricamente aparece en los Países Bajos en el siglo XVII. Bueno, al final del siglo anterior ya está presente, porque Jacobo Arminio miren, él era un reformado, era un pastor reformado que estudió teología, después fue pastor, pero parece que no le gustaba la doctrina calvinista de la predestinación. Incluso habiendo sido apoyado por Teodoro Beza y por el concilio, el Consejo de Ginebra, que le dieron una beca para que pudiera estudiar. Él
comenzó a divulgar la doctrina que hoy se conoce como arminianismo, que en resumen dice que la potestad, el poder de decidir si se es algo o no, radica en el hombre. Esto es, en términos muy resumidos, lo que la postura arminiana dice. Que por eso se reunió el concilio o el sínodo de Dort en 1618-1619. Pero ya para ese entonces ya Arminio no estaba. Los que estuvieron presentes en esa asamblea para defender sus puntos fueron llamados los remonstrantes. Y en ese concilio precisamente se definieron 5 puntos, los que hoy son conocidos como los 5 puntos calvinistas. Y estos 5 puntos fueron 5 puntos porque los remonstrantes pusieron 5 puntos sobre la mesa. En respuesta a los 5 puntos de los remonstrantes, el concilio respondió con 5 puntos, 5 posturas. Estas 5 posturas son las que hoy se conocen como los cánones de Dort, que también es curioso porque son 5 puntos, pero los cánones de Dort solo tienen 4 capítulos. Entonces, y en esos 4 capítulos tratan estos 5 puntos. En el idioma inglés hay un acrónimo para mencionar esos 5 puntos calvinistas y memorizarlos, que es TULIP, ¿no? Entonces, no vamos a abordar todos esos temas ahora, es el contexto histórico. Pero Jacobo Arminio tampoco estaba diciendo nada nuevo. Jacobo Arminio estaba en una postura que era muy común de la tendencia humanista, del pensamiento griego que estaba también en apogeo en ese tiempo. Todos conocemos el movimiento renacentista. El movimiento renacentista estaba colocando énfasis en el hombre. Pero tampoco este era nuevo, porque en el siglo V ya había habido un hombre también monje, no un pastor reformado, en aquel entonces un monje, de nombre Pelagio, Morgan Pelagio, un monje inglés, que la doctrina que él propugnaba es un poquito más dura todavía, porque él decía que todo ser humano nace, al momento de llegar a esta tierra, está completamente sin pecado, nace en el mismo estado en que Adán fue creado. Es decir, que la caída no le había afectado en nada. Y la pregunta era entonces, ¿y por qué pecamos todos? Dice, pecamos por imitación. Pues porque vemos a los demás pecar y pues nosotros también pecamos. Pero tenemos la libertad de decidir si queremos o no queremos. Esa doctrina fue condenada como herética, pero se suavizó en un semipelagianismo, que este semipelagianismo es sustentado por la Iglesia romanista. Así que se cumple lo que dice el predicador, nada nuevo hay debajo del sol. Entonces las ideas se reciclan, ¿no? Y vienen otra vez en una versión reloaded, como dicen ahora. Entonces, a esa enseñanza, a esa postura doctrinal, hay una respuesta de nuestros hermanos. A lo largo de los siglos ha habido este debate. En el contexto en el cual estamos, que es uno de los pasajes en los cuales se basa la doctrina calvinista de la predestinación, pero no solo por el hecho de la predestinación, porque la doctrina de la predestinación se basa en la soberanía de Dios. Es los derechos de Dios sobre la salvación. Porque también, evidentemente, nosotros tenemos que saber por qué creemos lo que creemos.
porque tampoco es así nada más porque sí, sino que tenemos que tener respuesta de la esperanza que hay entre nosotros. Al llegar a este punto de la carta de los romanos, el apóstol Pablo se muestra tremendamente agobiado por sus hermanos, porque en esta comunidad de Roma hay un gran número de cristianos judíos. Y no solo en Roma, sino en muchos lugares hay muchos hermanos en judíos, hermanos en Cristo. Pero también es cierto que no todos los judíos son cristianos. Y esto es lo que agobia al apóstol Pablo. Si durante siglos y siglos los judíos estuvieron esperando al Mesías, y lo siguen esperando hasta el día de hoy, ¿cómo es que cuando vino el Mesías, y que es el evangelio que predica el apóstol Pablo, como lo ha dicho desde el capítulo 1, cómo es que los primeros que rechazaron al Mesías fueron sus propios hermanos? Y Pablo entonces nota, es consciente de la ruina que ha venido sobre la nación judía, porque se han mostrado reacios al evangelio, se han mostrado opuestos al evangelio. Y en estas palabras de inicio del capítulo 9, manifiesta el apóstol Pablo un profundo amor por los suyos. Incluso llega a expresar que si fuera posible, él se podía entregar a sí mismo a la condenación con el propósito de que sus hermanos fueran salvos. Pablo no entonces actúa duramente, sino con amor hacia sus hermanos. Como decimos, o como dice el texto, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, lo cual equivale a ser perdido, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y si conocemos el Antiguo Testamento, sabemos lo que esto significa, porque todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios amó a Israel, cuidó a Israel, hizo un pacto con Israel, dio las promesas, todo lo que Pablo dice aquí. Y ahora Pablo está mirando que estos hermanos suyos son reacios al evangelio que está predicando Pablo. Cuando miramos los viajes misioneros del apóstol Pablo, en los primeros lugares al que el apóstol Pablo se dirige son a las sinagogas. Ahí están sus hermanos. Él va a hablar, si bien es el apóstol a los gentiles, él va a sus hermanos en donde quiera que los encuentra. Y, por ejemplo, cuando tuvo que salir de Tesalónica, ¿quiénes son los que lo acusaron y armaron todo el barullo? Fueron sus propios hermanos de sangre. Fueron los judíos los que se metieron a la casa de Jasón y no encontrando a Pablo, pues se llevaron a Jasón y al que pudieron se lo llevaron. Fueron judíos. No contentos los judíos porque no atraparon a Pablo, Berea no estaba lejos. Entonces siguieron a Pablo hasta Berea y ahí en Berea también le armaron un barullo. Esto como ejemplo de muchos otros casos en los cuales los judíos entonces se oponen, son reacios al evangelio. Pablo dice, me duele eso profundamente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una pregunta. ¿Por qué no son salvos? En tanto que, por otro lado, los gentiles corren a Cristo. La iglesia cristiana crece enormemente por el número de conversos gentiles.
Por eso la pregunta es pertinente. ¿Por qué mis hermanos, de quienes son los pactos, las promesas, los patriarcas? No. Y los que ni idea tenían de la existencia de las promesas, de los que ni les pasaba por aquí que había un Mesías que vendría, mira, estos vienen a los pies de Cristo. Todos nos preguntaríamos en ese punto, ¿qué es lo que ha fallado? Y aquí es donde Pablo entonces afirma que la salvación del pecador es un acto soberano de Dios. Llegando al versículo número 6, porque esto podría ser una de las razones. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Entiéndase, no que la promesa de Dios haya fallado. Porque la promesa del Antiguo Testamento, como leemos por ejemplo en Génesis 15, 16 y 17, que es el establecimiento del pacto con Abraham, Dios claramente le dice a Abraham, yo voy a ser el Dios tuyo, el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Esas palabras son claras. Llegado a este punto, ¿por qué entonces no los que son descendientes de Abraham corren a Cristo? La pregunta está, ¿qué es lo que falló? Algo está fallando en este punto. Así que, advirtiendo esta posible pregunta, Pablo nos previene de no concluir que llegáramos a tener esta idea de que la promesa finalmente que Dios había dado no se cumpliera. Que el pacto que Dios había establecido con Abraham se hubiera ya diluido, que hubiera caducado. Para que no concluyamos eso, y los que lo están leyendo no concluyan tal cosa, lo que dice el apóstol es cómo en medio de una ceguera tan grande de los judíos, la gracia de Dios no ha sido suprimida de ese pueblo, y por lo tanto el pacto de Dios sigue en pie. Por las palabras que leemos después. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, la primera conclusión no debe ser que la palabra de Dios, la promesa de Dios, que el pacto de Dios no se cumplió. Porque eso debe quedar claro a lo largo de la historia, que cuando Dios dice algo, aquello que Dios dice, lo hace. Que la palabra de Dios siempre debe tomarse en serio. Que jamás Dios dirá algo que incumplirá. A lo largo de la historia está demostrado para el pueblo de Israel, y eso lo saben muy bien, que toda la palabra de Dios se ha de cumplir, como ella misma dice. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, las promesas de Dios son firmes. Entonces, no debemos concluir que entonces la promesa de Dios ya no se cumplió, porque si miramos a la iglesia, y ahora no solo en Roma, sino en muchos lugares, ¿quiénes son los que ahora están formando la iglesia? Mayormente gentiles. Así que la promesa que fue dada a Abraham y en él a su descendencia, también nos dice algo muy interesante, que la salvación no se hereda. Los padres heredamos a nuestros hijos el color de nuestros ojos, les heredamos a nuestros hijos la estatura, así que si somos chaparritos, pues no tenemos muchas expectativas, ¿no?, de ser jugadores de básquetbol. Todas estas cosas las heredamos,
Pero lo que no podemos heredarle a nuestros hijos es la salvación. La salvación es personal. Entonces Pablo se dirige a este punto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, no es que la promesa de Dios no se haya cumplido, sino que si bien hay un pacto que en términos generales abarca a nuestros hijos, en términos reducidos o particulares, pertenecen solo a aquellos a quienes Dios ha afirmado en su gracia como pueblo suyo. Entonces, es por ejemplo, como tenemos nosotros a nuestros hijos. Cuando tenemos a nuestros hijos, reconociendo los derechos que tenemos por la gracia de Dios en los términos del pacto, como dice Hechos capítulo 2, porque para vosotros, dice Pedro a los congregados ahí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces nosotros, en reconocimiento de ese pacto y de la palabra de Dios, bautizamos a nuestros hijos. Eso los hace parte de su pueblo. Con eso los reconoce dentro de los términos del pacto. Y nuestros hijos, al estar, como si se tratara de una sombrilla, estar cubiertos por esos términos del pacto, disfrutan de las bendiciones del pacto. Disfrutan de las bendiciones que Dios da a los suyos. Como en el desierto, por ejemplo. ¿Quiénes son los que salían y podían recoger del maná? Todos. ¿Quiénes disfrutaban de la provisión que Dios hacía de agua, de las codornices y de todos los bienes que Dios daba? Todos. Pero significaba eso, que todos y cada uno estaban en buenas relaciones con Dios. No. Miramos a ese mismo Israel que recibe todas las bendiciones de Dios, murmurar contra Dios una y otra vez. Y eso, por lo tanto, nos deja ver esto que Pablo dice. No todos los que descienden de Israel son israelitas, haciendo una diferenciación entre el Israel según el linaje y el Israel según la fe. Por eso dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En el versículo 8, esto es entonces así. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y este es un punto entonces muy interesante. ¿Quiénes rechazan al Señor? Quizá por los términos del pacto no esperaríamos que fueran todos los judíos. Pero cuando hemos visto que quienes rechazan al Señor son judíos, es porque los que rechazan al Señor se debe a que no están comprendidos en la verdadera elección de Dios. Porque, y este es el punto, la salvación no es un derecho nuestro. La salvación es un don de Dios. Y ese es un punto importante, porque ahora estamos hablando de los derechos nuestros. Todo el mundo tiene derechos ahora, ¿no? Ahora tenemos derecho a que se nos dé, derecho a que nos den. Y cuando alguien establece que yo tengo los derechos de que me den, estoy estableciendo la obligación de alguien más. Es decir, si yo tengo derecho a, alguien tiene la obligación de. Entonces, no pensemos que la salvación es un derecho nuestro. No tenemos derecho en primera instancia, porque tenemos que ver eso cuidadosamente. El trasfondo de esto es Romanos capítulo 3,
capítulo 2 también, en lo que Pablo ha dicho que todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por haber pecado, ¿cuál es el salario del pecado? Muerte. Entonces todos somos convictos de pecado. Y si le pedimos a Dios que sea justo con nosotros, hay que tener cuidado. Si le pedimos a Dios que sea justo con nosotros, en ese contexto de que nosotros vivimos en rebeldía para con Dios, entonces, ¿qué es lo que merecido nos tenemos? Ese es entonces el trasfondo. Si Dios hubiera querido aplicar su justicia inmediatamente después que Adán y Eva pecaron, ¿quién podía reclamarle a Dios por lo que hacía? Nadie. El Señor dijo a Adán: el día que tú comas de ese árbol, morirás. Y si habiendo hecho eso, Dios aplica su justicia sobre Adán y Eva, ¿quién hubiera reclamado a Dios? Porque entonces no había derechos humanos. Porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Ahora, de esa humanidad que está condenada por su propia elección a muerte, ¿qué si Dios en su misericordia, como dice la Escritura, solo porque así le agradó, quiere salvar a algunos? ¿Qué injusticia hace? Así que aquellos que rechazaron al Señor Jesús no están comprendidos en la verdadera elección de Dios, porque si bien la elección general no impide que Dios, con su consejo secreto, deje de elegir a algunos según su juicio. Es decir, que no porque Dios haya llamado a todo Israel a ser su pueblo, no impide que Él, aún de todos estos que conforman Israel, en su juicio secreto, haya elegido solamente a algunos. Porque en el fondo de nuestra salvación está la elección secreta de Dios. Ese es el fundamento de nuestra salvación. La elección secreta y soberana de Dios está por encima de la vocación externa. No es en nosotros. La razón de nuestra salvación no está en nosotros. Porque Dios no salva a los que son mejores, a los que son más sensibles a su llamado, a su palabra, mejor educados. No. Al contrario, la Escritura dice que Dios ha escogido a lo peor de este mundo, a lo más débil, con el propósito de mostrar precisamente su misericordia. Porque en la salvación no se muestra su justicia, sino su misericordia, la cual Dios, en su sola voluntad y por su secreta elección, determina a quién salvar. Ese es un acto soberano de Dios. Miren cómo lo dice en los términos que leemos en este pasaje. Versículo 15. Dios le dice a Moisés, y con ello a nosotros, si alguien le quiere preguntar a Dios: oye Señor, ¿por qué salvas a este y a aquel no? Dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El doctor R.C. Sproul narra en uno de sus libros, creo que se llama La Santidad de Dios, que en una ocasión uno de sus estudiantes universitarios se le acercó un tanto enojado
reclamando. Y dice, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Dios es injusto. Y le responde el doctor, dice, mira, más bien sorpréndete por qué tú sí y ellos no. Porque esa es una cuestión que se repite muchas veces. Acusamos a Dios de por qué salva a unos y a otros no. Como si todos estuviéramos en la posibilidad de ser salvos por nosotros mismos. Y la cuestión es que no, que todos estamos en la misma triste realidad de estar perdidos, de estar sin Dios y sin esperanza en el mundo, de estar sujetos a la maldición por la ley. Por eso hemos dicho que si le reclamamos a Dios justicia, cuidado con lo que pides. Porque si Dios aplica su justicia, entonces lo que mereces en justicia es la muerte. Entonces, si Dios hubiera querido, hubiera aplicado su justicia y entonces ninguno de nosotros la cuenta. Pero que haya salvación, entonces es un don de Dios. Por eso todo el peso de la salvación recae en Dios. Porque es un acto soberano, porque no es de obligación de Dios, pongámoslo en esos términos, porque no es en obligación de Dios salvarnos, porque no es nuestro derecho ser salvos, sino porque la salvación es un acto del amor de Dios. No es una muestra de su justicia, sino es una muestra de su misericordia para nosotros. Porque a veces se nos olvida eso y nosotros ya por el solo hecho de ser el pueblo de Dios nos consideramos superiores a los demás. Y siendo que nosotros somos pecadores perdonados, acusamos a los otros pecadores a veces sin misericordia. Cuando nosotros hemos probado la misericordia de Dios, nuestro clamor sería que Dios también mostrara su misericordia a los demás, porque sabemos lo que es la gran misericordia de Dios para con nosotros. Así que este es el punto. Es la elección secreta de Dios la que es el fundamento de nuestra salvación. Y es esa elección de Dios la que está por encima de la vocación externa, es decir, antes de que seamos llamados, antes de que escuchemos el Evangelio. Porque si bien en el tiempo y en el espacio sí se cumplen estos dos, que cuando se obra el nuevo nacimiento en nuestro corazón, llega a esta conjunción, el Espíritu Santo que obra en nosotros y la palabra que hemos escuchado. Romanos 10:17. Porque ¿de qué manera se produce la fe en nosotros? Porque la fe tampoco es de nosotros, ¿no? No es que nosotros tengamos tanta fe, es que esa fe es una fe que Dios nos da como un don. Y eso por la obra de su Espíritu Santo y por la palabra de Dios que nos es predicada, que esos dos se conjuntan y obran en nuestro corazón, pero eso sucede en el tiempo y el espacio. Por eso nosotros podemos decir, hace 5 años que yo conozco al Señor, o hace 10 años que yo conozco al Señor, o hace 15 años que yo hice mi confesión, mi profesión de fe. Sí, pero detrás de eso, ¿qué es lo que está? Efesios 1:3. Desde antes de la fundación del mundo. Eso estaba desde antes que siquiera el mundo existiera. Y la palabra lo que está reafirmando es ese derecho absoluto de Dios de determinar sobre la obra de sus manos. Por eso, lejos de haber un reclamo, lo que encontramos en Efesios 1:3 es una doxología, una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso no ayer,
Eso antes de la fundación del mundo. Es una manera de decir, tú no participaste en absoluto en nada ahí. Tú no tuviste nada que ver en la elección de Dios. Dios eligió, como Él dice aquí, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y como alguien dijo, ¿y? ¿Alguien quiere reclamar? ¿Alguien quiere protestar? No. Por eso en el versículo 14, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? E inmediatamente responde, ¿no? Por si aquellos todavía quisieran, Dios es injusto, porque digo, esto es recurrente. Dios es injusto, ¿por qué pudiendo salvar a todos no nos salva? Primero he dicho, porque nosotros no tenemos derecho a ser salvados. La salvación es un derecho, es un privilegio. Así que no es a la justicia de Dios a la que miramos, sino a su misericordia. Pregunta Pablo para responder a sus lectores, ¿hay injusticia en Dios? El espíritu humano, sin embargo, impulsado por un odio monstruoso, dice Calvino, tiende siempre a ¿qué? Miren, ¿a quién acusa el hombre de sus desgracias? A Dios. En medio de sus desgracias el hombre se quiere desquitar con Dios. Toma malas decisiones y pierde sus inversiones y es Dios, ahora sí que tienes contra mí. Dios, ¿por qué estás enojado conmigo? Dios, ¿por qué me tratas así? Pero lejos de ver su vida y sus decisiones, tiende a acusar a Dios. En esa cuestión de la salvación también, dice Calvino, el hombre, el espíritu humano impulsado por un odio monstruoso, tiende siempre a acusar a Dios de injusticia y no reconocer su propia ceguera. No somos tan prontos para reconocer que nos lo merecemos. No somos tan prontos para reconocer que sí, nosotros pecamos y merecido lo tenemos. En eso sí seguimos a nuestros primeros padres. Porque entonces Dios trajo a Adán, se confrontó a Adán y le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y dice, ¿yo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿No? Dice la mujer que me diste. Llama el Señor a Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? ¿Yo? La serpiente. Todos tienen la culpa. Y después vamos a Dios y decimos, tú. Por eso dice Calvino, impulsado por un odio monstruoso, porque detrás de todas esas respuestas hay ese odio monstruoso a Dios, y que tenemos que acusarlo siempre de injusticia, cubriendo con eso nuestra propia ceguera. Por eso esta pregunta, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Por eso recalca el derecho de Dios, que la salvación es un acto de gracia, no de justicia. Y si nos vamos hasta el versículo 22 y 23 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque sí lo hace, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Sí, Dios muestra tanto su justicia como su misericordia.
Pero nosotros no somos quien para preguntarles por qué. Para que Dios nos diga o nos rinda cuentas de por qué a este sí y a este no. No hay respuesta para esa pregunta, más que esta respuesta que el mismo apóstol nos da, que dice Dios: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y de quien no, lo juzgamos. Por eso en otra parte el apóstol Pablo dice: Dios es glorificado en los que se salvan, pero también en los que se pierden. Por eso la palabra de Dios nunca queda sin resultados. Porque cada vez que la palabra es predicada, en aquellos en que su gracia se muestra, responden positivamente. Y en aquellos que rechazan la palabra, se muestra el juicio de Dios. Ya han sido juzgados. Los que han escuchado la palabra y la han rechazado, son juzgados por esa palabra. Y eso está sucediendo vez tras vez. Por eso el resultado de la predicación de la palabra siempre es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca llega vacía. Cumple su propósito para el cual es enviado. Por eso entonces Dios muestra en la humanidad tanto su justicia como su misericordia. Su justicia y los ejemplos que nos ha puesto aquí, por ejemplo el faraón. Algunos dirán que Dios trató con injusticia al faraón, porque dice la Escritura que Dios endureció el corazón de faraón. Pero ¿no faraón era un pecador? Caído. Y como dice la Escritura, ¿y qué si Dios, como dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra? De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En Ezequiel capítulo 36, el Señor también nos dice: yo voy a quitar tu corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, y en el cual voy a imprimir mis mandamientos. ¿Quiénes tienen corazón de piedra? Sin la obra de Dios, todos. Nosotros también. Y si ese corazón de piedra no es quebrantado por Dios, por su Espíritu, por su palabra, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces no entendemos esas palabras de que Dios endureció el corazón de Faraón como algo tramposo, sino simplemente que Dios quiso mostrarle en él la dureza del corazón que ya tenía. Porque si no es por la gracia de Dios, nosotros estaríamos igualmente sumidos en nuestros delitos y pecados. Pero el que obró en nuestro corazón por su sola gracia, cambió ese corazón de piedra y lo hizo un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios, es Dios. Así que no es que nosotros nos hayamos hecho más propensos, más dispuestos, más proclives a recibir la palabra de Dios, sino ahí se cumple lo que dice la Escritura: ¿quién es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Y ese es Dios. Si no fuera por que Dios en su buena voluntad, a nosotros que merecíamos el mismo castigo que todos los seres humanos,
por Cristo Jesús nos amara, enviara su Espíritu Santo y su palabra, cambiara nuestro corazón, regenerara nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos decir, sí quiero. Yo de mí mismo no podía hacer eso, sino Dios que obra en mí para querer y para poder. Entonces, el calvinismo pone énfasis en este punto, en esa muestra de la misericordia de Dios, que es un derecho de Dios, como él habla aquí. Porque si Dios tuviera la obligación de salvar, no diría jamás, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces no sería contado como una misericordia, sino como un derecho, y como una obligación de Dios salvar. Así que, en los elegidos, lo que contemplamos es la misericordia de Dios, en tanto que en los réprobos lo que reconocemos es el justo juicio de Dios. Y si Dios elige a unos y reprueba a otros, eso se debe solo a su propósito, al propósito de su libre voluntad. La salvación está basado en un acto soberano de Dios, porque Él elige, y esa elección es libre, como Él lo manifiesta. Solo que, a veces, como se dice, nosotros, por miedo a que Dios pueda ser blasfemado o acusado de ser parcial, entramos a defenderlo, pero Dios no necesita de que lo defendamos. Y entonces hablamos de lo que se conoce como una gracia cooperante. Dios hace su parte para que seas salvo y te toca a ti hacer tu parte para que finalmente la salvación se cumpla. Al final resulta entonces que la salvación es el resultado final de algo que hace Dios y de algo que hace el hombre. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Y qué es lo que sucede no solo con esto, sino con el arminianismo, con el semipelagianismo? El problema es que despoja a Dios de su derecho, que despoja a Dios de su bondad, de su misericordia, despoja a Dios de su poder soberano. Porque una imagen muy recurrente es la de Apocalipsis 3, que dice, Dios está, el Señor está a la puerta y llama. Ábrele, por favor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esa es una imagen que se usa muy a menudo, ¿no? Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿Le vas a abrir? Un Dios soberano no necesita permiso. Un Dios soberano no necesita tu aprobación. Porque ¿qué posibilidad tiene quienes están muertos en sus delitos y pecados para querer, para desear, para poder hacer algo? Nada, están muertos en sus delitos y pecados. Para que estos vuelvan a vida y quieran y además puedan, necesitan recibir el don de la vida, y eso solo la da Dios. Por eso defendemos esta doctrina, no por ser elitistas, sino porque vemos precisamente que al hablar de la salvación en estos contextos se despoja a Dios de su derecho, de su soberanía, de su poder. Y al final
el hombre es puesto como aquel que decide si hace efectiva o no la obra de Dios. Y lejos esté de nosotros hacer eso. Jamás nosotros podemos hacer eso. Aquí el soberano es Dios, sobre toda la obra de sus manos. Y en la salvación también es la soberanía de Dios la que se manifiesta al salvar a quien Él quiere y al dejar en sus pecados a quien Él quiere. Porque en el que es salvo se muestra la gracia de Dios, y en el que es dejado en sus pecados es la justicia de Dios. Por lo tanto, la maravilla que nosotros debemos tener es que nosotros sí. Y eso, a donde nos debe llevar, hermanos, es a la humildad. Porque ¿qué tenemos nosotros? De ser mejores a los demás. De hecho, entre las filas cristianas siempre vamos a encontrar de los grandes pecadores. No de los grandes, mejores seres humanos. Precisamente para que se muestre la gracia de Dios. De manera, hermanos, que nuestra salvación no debe ser en ninguna manera atribuida a nosotros, sino al contrario, debemos estar asombrados de la manera en que Dios ha obrado en nosotros. Que lo que muestre nuestro corazón sea gratitud. Nuestra elección no debe ser atribuida a nuestras obras, ni a nuestro poder, ni a ningún esfuerzo personal. Nuestra elección debe ser siempre atribuida a la buena voluntad de Dios. Dice Calvino, para que nadie crea que quienes son elegidos lo son por algún mérito, o que han alcanzado el favor de Dios por algún medio o por agradarle, como si hubiera en ellos algo digno o meritorio que incitase a Dios a comportarse con ellos de ese modo. Al contrario, la pregunta que podríamos hacerle a Dios es: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque si somos honestos y cada quien conoce su vida, podría decirle al Señor: Señor, ¿por qué me salvaste a mí? Y por lo tanto, a partir de ese punto, el asombro y la gratitud deben acompañar a la vida cristiana. Porque el asombro y la gratitud nunca nos dejarán de estar ociosos. El asombro y la gratitud nunca nos dejarán sin fruto. Porque ya no tenemos nada que ganar. Porque ya no buscamos nada que obtener. Sino que lo que buscamos es agradecer a aquel a quien nosotros ofendimos de la manera más terrible y sin embargo no nos dio lo que merecíamos, sino nos bendijo con lo que nunca pudimos merecer, que es la salvación. Por esto, el calvinismo busca honrar esta soberanía de Dios y mantener el derecho de Dios en la salvación. Nunca en nosotros, nunca en nuestras manos. Así que por eso nunca decimos yo me salvé, sino fui salvo por el que tuvo misericordia de mí. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, ciertamente luchamos, Padre, como seres humanos con esta palabra tuya. Y luchamos porque nos gusta, Señor, a nosotros pensar que podemos decidir sobre nuestra salvación.
Nos gusta pensar, Señor, que tenemos la libertad para decidirlo. Pero la realidad es, Señor, que de nuestro lado nuestra única respuesta es no. Así como aquellos, Señor, que en el tiempo de Pablo rechazaron el evangelio que les era anunciado y una y otra vez cerraron su corazón, no podían hacer otra cosa, pues estando en sus delitos y pecados no había otra posibilidad. Y nosotros, Señor, tendríamos la misma respuesta si no fueras tú que en tu gracia obraste de tal manera en nuestro corazón que nos volviste a ti, Señor, solo por tu misericordia. Por eso el que ha gustado la salvación no puede sino estar asombrado, no puede sino estar lleno de gratitud en su corazón, porque no hicimos nada, porque no ha sido una recompensa, sino porque ha sido un don, como dice Efesios. Es un don tuyo, Señor, que hemos recibido. Gracias por tu misericordia y por tu bondad con nosotros, Señor, y obra de tal manera en nuestro corazón que esa gratitud, Señor, se manifieste ampliamente. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. No nos olvidemos, hermanos, también de agradecer a nuestro Dios y rogarle al Señor que siga habiendo ministros que puramente prediquen la palabra y nos expliquen sus doctrinas. Gracias a Dios por ello. Entonemos ahora también, hermanos, la alabanza de respuesta. Entonces, Himno 183, Tuyo soy Jesús, de la octava parte, Consagración y vida cristiana, por William H. Down y letra de Thomas M. West.